no tengo ni idea de qué piensan los políticos. O sea, sé a quién odian, sé cómo se llevan mal, sé las estrategias que tienen para mantenerse en el poder, las estrategias que tienen para desgastarlo, pero no sé qué piensan, no sé qué idea tienen de cómo debería ser este país. Tengo muy claro que Pedro Sánchez, y no solo Pedro Sánchez, tengo muy claro que quieren el poder, lo que no sé es para qué lo quieren. O sea, y Felipe González sí que sabía para qué lo quería. Los ricos viven peor fuera de la Unión Europea también. O sea, ser rico es un coñazo. Una de las revoluciones conceptuales del pensamiento de la izquierda ha sido también introducir la familia como elemento nuclear de su discurso. A mí me parece que hay un pánico moral en torno a que si los niños ven porno con 5 años, que si no sé qué, que si tal, que si vamos a acabar esto y vamos a... El pajaporte. El pajaporte, todas estas cosas, ¿no? Fíjate que el protagonismo que tiene Ayuso en toda España es verdaderamente desmesurado para ser una presidenta autonómica, ¿no? ¿En qué se parecen González y Sánchez? Como vamos a hablar mucho de otro país cercano, pero no este, digo, ¿estoy ante un patriota, ante un nacionalista, ante un patriota constitucional, ante qué? Ante un trequi, fundamentalmente, un trequi. Mi ideal político es la Federación Unida de Planetas, no es una butaz. Si me tuviera que definir sería europeísta, pero con un concepto muy amplio del europeísmo que podría abarcar eventualmente todo el globo. Yo creo que las patrias, si son útiles para la convivencia y son útiles para reforzar la convivencia en la libertad y un Estado democrático, pues se usan. Y cuando dejan de ser útiles, pues se dejan de usar. No tengo ningún problema. ¿Tú estarías a favor, por ejemplo, de delegar poder, más poder todavía para Bruselas, para la Unión Europea? Que nos manden desde ahí. Y que paralelamente la Unión Europea se vaya convirtiendo en los Estados Unidos de Europa, evidentemente, y que haya un gobierno europeo y un Parlamento europeo realmente elegido, eso sí. ¿Ha dejado de ser útil para ti en algo la patria España como concepto de patria? No, y además creo que parte de su utilidad tiene que ver con su inserción en Europa y con la vocación profundamente europeísta que ha tenido buena parte de la población española. No, yo creo que España sigue siendo, la España constitucional del 78, sigue siendo el mejor instrumento de convivencia que tenemos. Lo creo rotundamente y creo que sería terrorífico que lo echáramos a perder. Yo creo que sí que hay que defenderlo. ¿Cómo se conjuga la necesidad de identidad que todos necesitamos? O sea, de sentirnos como parte de un país, pero que tampoco nos agobie demasiado, que no colapsemos de identidad. ¿Eso cómo se conjuga? ¿O cómo ves que se conjuga en España? Eso es muy difícil de conjugar, es prácticamente imposible. Entonces, eso es una tensión con la que tenemos que jugar y con la que hay que gobernar y con la que hay que convivir. Tienes que saber que un exceso de identidad ahoga y una identidad demasiado laxa diluye la sociedad. Entonces, tienes que jugar siempre en un estado dinámico que es la sociedad. La sociedad es dinámica, o sea, no hay una receta, no hay un modo infalible de decir, bueno, hemos llegado al justo medio y este equilibrio es el que nos lleva para... No, sabemos que esos dos polos están siempre en tensión. Bueno, pues tenemos que jugar y tenemos que en la forma de gobernar, en la forma de hacer política, en la forma de convivir, en la forma de hacer periodismo, tenemos que tener en cuenta que esos dos polos van a estar siempre enfrentados y tenemos que estar jugando a equilibrarlos todo el rato. Es una tarea constante que tenemos que hacer. ¿Ves los partidos de la selección? No lo veo porque no soy nada futbolero. Me consta que la final del Mundial ni la viste. El Mundial que ganamos, ¿ni la viste? Un rato sí. ¿Y llegaste a ver el gol de Iniesta? Pues ni siquiera eso. Dices la del Mundial, dices. Vale, perdona. Como estábamos ahí con la Eurocopa, pensaba que decías... La de Sudáfrica, digo. ¿Esa ni la viste? Esa no la vi nada. Serías uno de los... pocos, no habría muchos españoles que no vieran la final, ¿no? Yo tengo calculado que somos bastante más de los que no vimos. ¿Cómo serían de 48 millones de personas? Pues si miras, 2 millones. Si los índices de audiencia de la televisión son fiables, que es mucho confiar, ¿Sí? Si los índices, pues yo creo que no, o sea, no sé qué audiencia tuvo ese partido, pero no fue el 100% de la población. Es verdad. O sea, había gente que incluso viendo la tele estaba viendo otras cosas en la tele. Verdad. O sea, no era ni siquiera toda la España que estaba viendo la tele en ese momento. ¿No estaba viendo la tele en ese momento o sí? No creo, no recuerdo, pero creo que no. Si fue por la noche, estaría cenando, estaría haciendo, no sé, estaría haciendo otras cosas. No, pero cuando estábamos hablando de identidad, pues sabes que ahora ya hay un exceso de... Cuando gana pero eso porque cuando gana España hay una cosa de... pero cuando gana España la cosa está como exacerbada. Bueno, de hecho ese fue un punto importante de cambio, ¿no? Creo que
estudiaremos, cuando estudiemos la historia de España con un poquito más de perspectiva de estos años, veremos que ese gol de Iniesta y que esa final fue un punto de inflexión en la construcción de la identidad española bastante importante. Sí. Del soy español a qué quieres que te gane. Eso es, esa frase. La frase que también... ¿Se ve España diferente estando en Zaragoza? Cuando tú vienes a Madrid y dices, te contaminas de la M30 y de esta cosa que dicen, ¿se ve España diferente viviendo en Zaragoza y teniendo también un pie en Madrid? Bueno, yo creo que tengo la suerte de poder tener la perspectiva de los dos sitios y sí, sorprendentemente, hay dos visiones que pecan de miopía en ambos sentidos y que son interesantes también cada una a su manera. Y sí, creo que es un país distinto. Creo que se ve un país muy distinto desde los círculos del periodismo, desde los círculos del poder, que parece que lo representan todo y que en realidad es un mundo muy pequeñito, donde nos conocemos todos y donde hay unas miserias muy pequeñas. Incluso cuando vas al Parlamento a hacer cualquier cosa, ves que son un grupo de gente que es un gremio, que se conoce mucho, es una aldea, es una pequeña aldea, ¿no? Y parece que eso representa la absoluta totalidad de España y que las cuitas y las rencillas, los rencores, las basurillas de toda esa gente, parece que son el rato del país, y no, el país es bastante más grande. Y hay un montón de gente, no necesariamente antigua militante de Río Batasuna, no necesariamente separatista de ningún tipo, que se siente muy ajeno a todas estas peleas políticas que considera que son muy reducidas. Incluso, fíjate que el protagonismo que tiene Ayuso en toda España es verdaderamente desmesurado para ser una presidenta autonómica, ¿no? Creo que sí, que a veces tenemos una onfaloscopia en Madrid muy grande, ¿no? Y probablemente es la mejor palabra, el mejor legado que hizo Sánchez Ferlosio al idioma español, ¿no? El neologismo de onfaloscopia. Desde Madrid, de este plato céntrico, muy céntrico, estamos al lado del Retiro. Sí te escuché una vez, te lo leí una vez y me pareció una idea interesante. Esto que contabas en uno de tus libros, que decías esto de la España plural, en realidad, la España plural y diversa, no resiste una serie de viajes. Te haces un viajecito por España y dices, pues en realidad, y esto lo he copiado, a veces sin citarte, de decir, entre amigos. He dicho, yo creo que no somos tan diferentes, o sea, que somos bastante homogéneos, pero hay no sé si una pulsión, pero una querencia de decir, es que desde del norte al sur hay una diferencia abismal. Y me gusta esta teoría de, oye, no somos tan diferentes. Alguien ha hablado de otra expresión, que la voy a citar sin nombre porque no recuerdo de quién era, pero hablaba del narcisismo de la diferencia. Sí. Tendemos a subrayar las diferencias y obviamos lo que nos iguala. Y en general no solo España es bastante homogénea, Europa es bastante homogénea. Es decir, es bastante fácil que un español se sienta en casa en cualquier país europeo, más allá de que le extrañen algunas cosas. Si te puede extrañar, tú te vas a Estocolmo y te pueden extrañar algunas cosas. Sí. El precio del café, lo fundamental, ¿no? Lo que es lo caro que es todo, pues te puede costar acostumbrarte a ciertos usos y costumbres, pero en el fondo, en la mayoría enseguida te adaptas y enseguida reconoces. O sea, yo siempre reto a la gente que dice que los mundos son muy complicados, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, cuando todo el lío catalán, muchos catalanes decían, pero es que opináis alegremente y no sabéis nada de lo que pasa aquí. No vivís aquí. No vivís aquí. No comprendéis la realidad del nuestro país. Digo, pero si la realidad se entiende fácilmente, si yo voy a una ciudad y sé enseguida quién manda, quién obedece, quién está excluido, quién está dentro, o sea, si hay corruptelas, si no las hay, si eso lo ve cualquiera en cualquier momento, ¿no? Las ciudades son fáciles de entender. Y son fáciles de entender porque son más o menos iguales en todas partes. ¿Y sabes cuál es la ciudad más parecida a Madrid en España? Barcelona. Es la ciudad más parecida que hay dentro de Madrid. O sea, son las dos ciudades que son más parecidas la una a la otra. Sí. Esto, cuando decía Borrell, que se lió un poco, y yo creo que ahí tenía razón, que dijo lo de que Europa era un jardín y el resto del mundo era una selva, que no iba con ninguna... Yo quería entender a Borrell cuando dijo esto, que no iba con ninguna connotación de sois animales, sino de que es verdad que vivimos en Europa pues en un jardincito bien cuidado medianamente, que somos, pues, no sé si una excepción en el mundo, pero si se va a otras partes del mundo pues es más peligroso, te pueden pasar cosas peores, que nos quejamos de la Unión Europea muchas veces, pero, bueno, tú no que eres europeísta convencido, pero que está muy bien. Hombre, está muy bien. Vivimos muy bien. Yo les mandaría a todos una temporada a algún sitio, tampoco hace falta ir a Somalia a ser un niño soldado para ver cómo se vive fuera. Cruce del Estrecho de Gibraltar y vete a una temporada a Marruecos.
Intenta, o sea, y cuéntame las 7 diferencias, y cuéntame cómo se vive al otro lado del estrecho un rato, no siendo un privilegiado, o incluso siendo un privilegiado, quiero decir, incluso los ricos viven peor fuera de la Unión Europea también. O sea, ser rico es un coñazo si vives en determinados países, porque tienes que estar pendiente de que no te maten constantemente. Sí. Aquí los ricos viven tranquilamente tomando cañas, no hay problema. Esto me pasaba a mí con los narcotraficantes. Y digo, ¿qué vida más agobiada tienen que tener estos señores? Es como el Chapo Guzmán, que ahora ya está detenido. Tenía un montón de dinero, un asesino, un narcotraficante. Digo, ¿para qué quieren tanto dinero si después viven escondidos? Claro. Viven ahí en una no poder irte a desayunar a un sitio. Puedes irme a las Bahamas, pues tienen miedo de que descubra la DEA o la A mí me pasa siempre, ahora viajo mucho por Latinoamérica, por los libros y para promocionar y demás, y claro, ahí te relacionas con las élites de cada país. Y no envidio nada su vida. No envidio nada la vida del rico bogotano, no les envidio. Y son gente que vive muy bien, ¿eh? O sea, que tiene un estatus económico potentísimo, pero creo que llevan vidas de mierda. Comparado, o sea, sus equivalentes españoles y franceses viven infinitamente mejor por el solo hecho de que pueden pasear tranquilos por la calle con la mano en los bolsillos y tomarse una caña donde les dé la gana. Esa es una idea que muchas veces no repetimos, no sé si lo suficiente, que es que aquí pasear a unas determinadas horas en la calle, o incluso de día, te digo, en otros países, y tú lo conoces bien porque has estado que no es tan... Que igual andar tan alegremente por la calle no es tan habitual en otros países. Claro, aquí Latinoamérica, por ejemplo, de Hispanoamérica, ¿no? Aquí damos por descontadas muchas cosas que no son normales en el resto del mundo. Sí. Bueno, antes de entrar... Esto es prólogo de la entrevista. Es una entrevista que tiene prólogo, que tiene prefacio, y ahora ya entramos a la entrevista, y antes ya diré el nombre del invitado, que todo el mundo ya conoce, pero te saludaré. Antes de entrar del todo... Siempre preguntamos en este purgatorio de The Objective, en este edificio céntrico del Madrid, dentro de la M30, por la fe. ¿Eres un hombre creyente o no creyente? ¿O qué relación tienes con la fe? No, soy ateo además sin ningún tipo de adjetivo. He sido hostil y antirreligioso durante mucho tiempo y ahora soy más condescendiente y más comprensivo, e incluso a veces me interesan algunos asuntos que tienen que ver con la religión y las puedo leer y lo puedo debatir, pero soy ateo, no he salido nunca de ahí. Esto me interesa, lo de hostil con la religión, con la institución, por ejemplo, católica. Sí, fundamentalmente, sí, de un anticlericalismo muy feroz he sido yo. ¿Por algún motivo? Por tradición familiar. Por tradición familiar. Yo creo. A unos les transmiten el catolicismo, a otros les transmiten el anticlericalismo, que es normal, son las dos fuerzas que están siempre en España. Por un lado. ¿Y cuándo te desprendiste un poco de eso y empezaste a decir, bueno, quizá a lo mejor no...? Bueno, cuando creces esto es una cosa muy adolescente, ¿no? Pues eres adolescente y la retórica anticlerical, sobre todo si te ha gustado la música punk, te ha gustado esas cosas, pues es muy atractiva, ¿no? Pero luego vas creciendo y pues te va dando más igual. Desde luego sigo siendo beligerante contra la religión institucionalizada y quiero mantenerla apartada de la esfera pública en todo lo posible. Creo que la religión debe ser un asunto privado, que pertenece a la libertad de cada individuo y que no debe invadir el espacio público ni debe condicionar los debates públicos, pero desde luego me parecen muy interesantes y he aprendido, cosa que no me pasaba de jovencito, he aprendido a entablar relaciones intelectuales y emocionales con gente que es muy religiosa, ¿no? Y tengo amigos religiosos y eso pues es cuestión de madurar. Sergio del Molino, bienvenido al Purgatorio de The Objective y gracias por hacernos un hueco en tu agenda entre aves de Madrid, Zaragoza, Madrid. Te pillamos aquí. Va a ser una entrevista difícil. Porque como soy fan, te salen mal las entrevistas de los que el invitado... Bueno, pues llámalo conversación en lugar de entrevista. ¿No? Llámalo conversación. Parece que tengo aquí, mira. Los grandes éxitos, los greatest hits de Sergio del... Bueno, no tengo todo. Tengo que contar a España vacía, señora. Tengo un tal González. El mercadillo. Me faltan libros, me falta la España vacía, que no vaciada, me falta Calomarde, me faltan varios. Falta la hora violeta. Los alemanes, que es el último libro en Alfaguara de Sergio del Molino, que además está premiado, con un premio cualquiera. O sea, el premio Alfaguara de novela del año 2024. Es una novela que empieza, me parece muy interesante el comienzo, con unos panfletos nazis que tú encuentras en un mercadillo de Zaragoza.
Bueno, es como encuentro yo la historia de los alemanes del Camerún. Empieza O sea, no es, en los preparativos de, sí, de la novela. Sí, sí, sí. Cuando la historia que investigo, que es el germen de esta novela, ¿no? Que es una cosa que yo descubrí hace 15 años con unos papeles de propaganda nazi que encuentro en Zaragoza. Impresos en Zaragoza y editados por el partido nazi, con sede en Zaragoza, una sede que había, y yo no desconocía por completo que el partido nazi alemán había tenido sedes en España, ¿no? Y sí, había tenido varias, y una de ellas estaba en Zaragoza, muy cerquita de donde yo vivo. Entonces, bueno, hice una investigación intentando averiguar de dónde procedían esos papelotes, y di con la historia de los alemanes del Camerún, que es un grupo de alemanes que llegaron a España en 1916, que eran los colonos del Camerún, eran los que habían intentado establecer un imperio alemán en África a finales del siglo XIX, ¿no? Y hasta el 1916, que es cuando, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, pues son derrotados por los aliados, que les tienen rodeados. El África británica y el África francesa rodean Camerún, y entonces, bueno, pues tienen que salir huyendo, tienen que elegir o rendirse ante los aliados, cosa que no les apetece nada, o encontrar una vía de escape hacia un país neutral, que es España, porque Camerún tenía y tiene frontera con lo que entonces era Guinea Española o Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, se rinden a los españoles y acaban en España, y acaban en Zaragoza, un grupo de alemanes que procede del Camerún, que se hicieron muy famosos entonces. O sea, ahí está zarzuelillas, hay coplas, hay bueno, un montón de crónicas de Mariano de Cavia dedicado a ellos. O sea, había mucho material porque llamaban mucho la atención en España entonces, ¿no? Y yo rescaté del olvido esa historia de los alemanes del Camerún en una serie de crónicas y en un librito que se titulaba Soldados en el Jardín de la Paz, y ese es el germen, la base de esta novela de los alemanes, que es una novela que transcurre hoy, no es una novela histórica, es una novela protagonizada por los últimos miembros, dos hermanos de la familia Schuster, una familia de mi invención, pero que es una de las familias de estos alemanes del Camerún, la cuarta generación, los bisnietos del alemán del Camerún originario, y son los últimos miembros, porque ellos no tienen hijos, y va a desaparecer, y de hecho la novela empieza en el funeral del hijo mayor. Sí, sí. Me interesa esto de que cada uno vaya contando como en cada capítulo en primera persona. No hay un narrador omnisciente que lo sepa todo, sino que cada uno va contando, cada personaje, como sus vivencias. Háblame de la familia Schuster, digo, porque no es una invención tuya, pero está basada en todo lo que ha ido pasando. ¿Qué elementos tiene esa familia para merecer el protagonizar esta novela? Bueno, la familia Schuster es una familia de salchicheros. Hans Schuster, el Schuster originario, el que vino de Camerún, presume de haber sido charcutero del Reich y tiene un diploma de charcutero oficial. Entonces él empezó a vender salchichas para vivir cuando se instala en España, y le va muy bien, y el negocio pues se convierte en una especie de Oscar Mayer, ¿no? Se convierte en una industria muy próspera de salchichas, una fábrica que hace que la familia pues tenga una fortuna. Pero cuando empieza la novela, esa fábrica ya no existe, la han liquidado. La familia no es que esté en la ruina, ha podido salvar aquello, ha podido salvar la ruina, pero desde luego ya ha perdido toda la influencia que tenía, todo el poder, y están reubicándose en otro lado, ¿no? Pero a mí me hacía gracia que se hicieran ricos con algo tan identitario y profundamente alemán como las salchichas, ¿no? Sí. Que llevaran su obsesión por la identidad alemana hasta el extremo de basar su fortuna en el producto prototípico de Alemania, ¿no? ¿Has aprendido mucho sobre las salchichas? Sí, he aprendido mucho sobre el proceso de fabricación, hasta el punto de que no me apetece mucho comérmelas. ¿Por? ¿Tan malo es? A mí no, o sea, si no las veo hacerse artesanas y frescas, yo tengo cierto repelús hacia el proceso de fabricación industrial de salchichas. Vale, no nos metamos con la salchicha, que como si de repente en Alemania se metieran con la tortilla de patatas, entonces nos cabrearíamos mucho. No, pero me las como, pero artesanas. O sea, si un señor me dice, esta es la salchicha de mi pueblo, yo me la como, eso sí. Pero tú en un súper no compras una salchicha. En un súper a mí ya me cuesta. ¿Te ha preguntado mucho sobre la familia? ¿Sobre el concepto de familia? Sí, de hecho la novela es familiar, la novela va sobre las relaciones familiares, y creo que además bueno, de las cosas más bonitas que me han dicho es que algunos han empezado por el tema nazi, porque hay una trama nazi, una trama histórica que tiene que ver con la violencia y esas cosas, y que muchos entraron atraídos por ahí, pero se quedaron por la familia, se quedaron por las relaciones familiares, por el silencio de los hermanos, por los desencuentros, sí, o sea, es una novela que habla de la familia fundamentalmente, y a mí es algo que siempre me ha gustado como lector. A mí me encantan las novelas familiares, y además, bueno, como persona es inevitable.
inexplicable, porque es que parece que no, parece que la familia no existe ya, pero probablemente exista más que nunca, y de formas muy diversas, la familia lo que ha dejado es de ser una institución jerárquica y asfixiante para ser una comunidad de afectos, de afectos voluntarios y de afectos escogidos, ¿no? Y creo que esa es la gran revolución que ha vivido Occidente, que la familia no es que haya desaparecido, es que se ha transformado en algo electivo, en algo que... ¿Tú puedes elegir? Claro, o sea, yo la familia que he formado la elijo yo. Mi hijo no, evidentemente, pero bueno, pero también estará en su potestad despreciarnos o luego formar o ampliar. No, las familias ahora son más pequeñas, pero son más selectivas y son unas comunidades que no están basadas en el mantenimiento de una tradición, ni de un patrimonio, ni de nada. Son comunidades de afectos. Y eso creo que es una revolución que no somos conscientes de lo mucho que ha transformado la sociedad, ¿no? Y esta familia es una familia que se derrumba porque no se sostiene, porque es una familia a la antigua. Es una familia que intenta mantenerse con unos códigos que no son posibles en el mundo de hoy, ¿no? Unos códigos de autoridad, de jerarquía y de opresión que no tienen ningún sentido hoy. Sí, porque la verdad que hay muchos, bueno, no sé si muchos, pero sí hay un sector de la política que habla mucho sobre esto, sobre la desaparición de la familia, ¿no? Dicen, atacan a las familias, o la desaparición de la familia que ellos llaman familia tradicional. Pero es verdad que hay, como tú bien dices, absolutamente hay más familias que nunca. No, Son familias diferentes. Y a la vez, una de las revoluciones conceptuales del pensamiento de la izquierda ha sido también introducir la familia como elemento nuclear de su discurso. Y ahí, cuando se habla de la política de los cuidados y todas estas cosas, estos son reminiscencias de pensamiento que vienen fundamentalmente del feminismo y de oleadas de feminismo que incorporan el pensamiento de la familia a su discurso, cuando tradicionalmente la izquierda ha sido refractaria y contraria a la familia porque consideraba que era una institución opresiva, ¿no? Y era cierto, quiero decir, hasta cierto punto era cierto, pero ya no lo es. Y entonces hay una parte de la izquierda que se dio cuenta de que ya no lo es y entonces centra sus políticas en la familia. Y creo que eso es también una revolución conceptual de la que no somos del todo conscientes y que a mí me interesa mucho. ¿Hay silencios en esta familia? ¿Hay secretos? Hay, como tú decías bien, códigos para a lo mejor no hablar de ciertos temas. ¿Tú estás a favor de que las familias tienen que existir eso? ¿Tiene que existir determinados temas que no se toquen? ¿O tú eres de los de hay que hablar de todo en la familia? Yo creo que hay que hablar de todo, absolutamente. No, y además yo soy tremendamente expansivo y hablo de todo. Incluso hablo de más, generalmente. Soy un bocazas. Entonces, me parece que no hay ningún tema que no deba hablarse en la familia, ni a ninguna edad tampoco. O sea, fíjate, una de las cosas que a mí me pasa con mi hijo, por ejemplo, que tiene 12 años y es un lector estupendo. O sea, tenemos la suerte de que lee. Y vive en una casa rodeada de libros y demás, pero siempre está pidiendo que le oriente las lecturas. Siempre cuando termina un libro, dice, termina este, papá. Padre, ¿qué leo? ¿Qué leo? Y vive rodeado de libros y no se le ocurre nunca escarbar en la biblioteca, ¿no? De ver, a ver, yo le animo, le digo, mira, aquí... Da igual, aquí hay libros totalmente inadecuados para ti. Da igual, probablemente que algunos te aburrirán, otros te traumatizarán, pero no tienes límite. Tú coge lo que quieras, lo que te curiosea, lo que tú quieras, ¿no? Tienes esto a tu disposición y quizá por sobreabundancia no le interesa, ¿no? Prefiere, pero... yo soy partidario de que exploremos absolutamente todo y de que digamos todo. Yo nunca por ejemplo, yo ahora no estoy estoy en el purgatorio y me estoy conteniendo. Pero si estuviéramos tomando cañas, yo digo muchos tacos. Yo soy muy mal hablado. Sí, yo soy bastante mal hablado. Es cierto que los escritores y los periodistas somos gente que habla, voy a decir, de puta pena, pero por no hablar mal. Yo soy muy mal hablado y en fin, cuanto más en la intimidad estoy, peor hablado soy. Y entonces nunca me he reprimido. Yo esas cosas de no hables mal delante del niño, tal, yo nunca... Y mi hijo tiene habla mucho mejor que yo. Es muy exquisito y muy repipi. En eso yo probablemente he salido así por oírme soltar sacos y culebras constantemente. No creo que haya que tener inhibiciones en la familia. Y además... creo que hacemos muy mal en intentar proyectar sobre los hijos una imagen distinta a lo que somos. Creo que los hijos tienen que conocernos para bien y para mal, porque además nos conocen. Es decir, si intentamos disimular y ser otra cosa delante de ellos, no va a colar. Enseguida van a descubrirnos. O sea, no hay... Sí, hay un momento, entiendo yo, de la paternidad, que últimamente está siendo un tema que ya toqué con Juan Soto Ibarz y voy a volver a tocarlo ahora. Que es un tema que me interesa, el tema de la paternidad, que yo no sea padre. Pero es esta cosa de que
de que los padres, hay un momento dado en que dejan de ser como superhéroes para los hijos, ¿no? ¿Ha llegado ya ese momento en el que un padre deja de ser como el superhéroe para el hijo? En mi caso, Sí. dices. No, creo que por suerte todavía lo mantenemos. Dice, Sí, sí. Mi padre es como... Sí. Hay un momento, supongo que habrá un momento que nos pasa a todos en el que de repente ves al padre y dices, le encuentras fallos. Le encuentras fallos. Pero eso es humano. Es normal, no, lo terrible es descubrir que tu padre es otra persona de la que tú creías. Sí, eso sí que es terrible. Es un trauma del que poca gente se recupera, siempre. Pero ir descubriendo que, bueno, que tu padre no es todopoderoso y que además, pues eso, claro, eso forma parte de crecer, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una relación muy estrecha con mi hijo y creo que todavía... No, un superhéroe no, desde luego. Creo que nunca me ha considerado así, nunca me he tenido por tal, pero sí que tiene una confianza ciega, ¿no? en su padre y creo que si alguna vez, cuando llegue la decepción, pues sí que va a ser duro. Cuando en algún momento, porque siempre, en todas las relaciones humanas, en todas, siempre hay un momento en el que uno decepciona al otro, sí. aunque sea levemente, aunque sea... Y eso siempre ocurre, ¿no? Y sí, la verdad, o sea, a mí me interesa mucho también la paternidad. La paternidad, sí. Y además es una de las cosas más fascinantes, ver crecer a un chaval y ver cómo se va convirtiendo en otra persona, pero a la vez está contigo. Bueno, no sé, a mí me alucina. Mi hijo es muy condescendiente y con mi faceta literaria de escritor y demás, y con mi proyección pública, le da completamente igual, ¿no? Y alguna vez que pues algún premio que me han dado o alguien o algún amigo que lo presentamos y dice, ¿tú sabes que tu padre es el mejor escritor de España? Y dice, hombre, de España, digo, ya será igual del barrio, dice, igual del barrio. Nadie que diga no le di importancia al padre, dice, no, es un coñazo, ¿no? De tener al padre como el mejor escritor de España o de Europa, o del hemisferio norte o sur. Me interesa lo que dices de los niños, de no tratar a los hijos o a los niños, voy a decir, como imbéciles. O sea, de que hay un momento en el que hay que, no sé si lo ves tú en la sociedad, que yo a veces lo percibo, de que queremos como protegerlos demasiado del mundo que está al exterior. Protegerlos en todo, protegerlos hasta en, como tú decías, en la cultura, en los libros, en las películas que ven o que no ven. Mi padre, iba a decir un ejemplo malísimo, mi padre me llevó a ver Torrente 4 cuando tenía, no sé, 12 años. Y es una película no recomendable para niños de 12 años, pero no ha salido, creo, perjudicado. Es decir, lo veías, te reías, te parecía gracioso, había cosas que no entendías, pero no había esa cosa de vamos a proteger al niño por encima de todo lo posible. Y eso sí me parece interesante. Lo de no proteger al niño de todo lo posible, que tampoco no sé cuál es todo lo posible, todo lo malo que vea el niño. Ya viven muy protegidos, sobre todo los niños que viven en ciudades. Sí. Tienen muy poquita autonomía. O sea, tú fíjate que ya no hay niños por las calles. O sea, y desde luego yo cuando era niño y estábamos sin vigilancia por las calles trotando. ¿En Madrid, no? No, en Madrid y en Valencia. En Madrid y Valencia, perdón. Sí. Y teníamos una libertad absoluta, ¿no? Y nadie se preocupaba de nosotros. Y es verdad, o sea, igual ni tanto ni tan calvo, igual tenía que haber estado un poquito más pendiente de nosotros y nosotros tenemos que estar un poco menos pendientes, pero es que hay muy poco espacio para la autonomía de los niños, ¿no? Y les asfixiamos demasiado, les condicionamos demasiado y eso tiene que ver también con esa de protegerlos, sobre todo de la obsesión del porno, que parece que es la única amenaza que se cierne sobre los niños, ¿no? A mí me parece que hay un pánico moral en torno a que si los niños ven porno con 5 años, que si no sé qué, que si tal, que si vamos a capar esto y vamos a... El pajaporte. El pajaporte, todas estas cosas, ¿no? Que creo que responden a un pánico moral basado en unos estudios sesgados que a mí me cuesta mucho creerme, porque creo que están basados mucho en prejuicios y no es sociología buena lo que nos cuentan, ¿no? Porque parece que estamos hablando de un mundo de pervertidos y de un mundo de violencia atroz que yo desde luego no lo veo y me muevo por España. Yo no percibo que esa sociedad que se dibuja, ¿no? Queremos protegerlos de eso y hay una obsesión absolutamente moral, con que no vean porno y no vean ciertos contenidos y sin embargo no nos preocupa absolutamente nada la degradación de la escuela, no nos preocupa absolutamente nada que no haya libros de texto, que no tengan, que no sepan recurrir a fuentes de autoridad en la escuela, que no haya un pensamiento jerarquizado, que no haya, o sea, que la escuela esté, que sea un sin Dios ahora mismo, ¿no? Y eso no nos preocupa en exceso, no nos preocupa que puedan, para hacer un trabajo, recurran a la Wikipedia. A mí eso me parece mucho más atroz. O a la inteligencia artificial. O a la inteligencia artificial, o sea, que viene a ser lo mismo, pero vamos, sí. Pero
a mí me parece mucho más atroz eso que el hecho de que vean o no vean porno. Me parece mucho más terrible para su cerebro y para el futuro y las consecuencias que son mucho más funestas, ¿no? El hecho de que no sean capaces de desarrollar un pensamiento, de adquirir conocimientos y de saber qué fuente es fiable, de quién te puedes fiar y de quién no, dónde está la información buena y dónde está la información mala. Y eso no lo educamos. Y eso me parece mucho más terrible que el hecho de que en un momento dado vean a Nacho Vidal haciendo de las suyas. Quiero decir, no, pues bueno, pues sí, eso te podrá más o menos traumatizar, pero es mucho más terrible lo otro. Bueno, incluso no sé si será más terrible o no, pero yo que he estudiado en una escuela pública, como sí, yo también, yo estudié en Andalucía, por cierto, donde gobernaba el PSOE, yo estudié en un barracón. Una clase que si llovía y se inundaba la clase. Dices, ¿qué es peor, eso o que veamos porno? Claro, ahí está el debate. Ahí está un debate que, ¿qué es más efectista para el gobierno? Pues el pasaporte. Pues el otro luce menos. Luce menos que los estudiantes estudien en unas condiciones adecuadas, que no haya 40 niños por clase. Educación pública me refiero. Entiendo que son menos efectistas para el... Pero es un tema interesante, lo del pasaporte. Sobre la novela. Volvamos a los alemanes. Premio Alfaguara de novela. Que esto es como es una conversación, nos entramos por ríos distintos. También habla sobre todo del pasado. ¿Estamos en el presente muy obsesionados con el pasado? ¿O lo hemos estado siempre? Siempre. Es que no tenemos otra cosa. El presente no lo percibes y el pasado es lo único que tienes. Y el futuro, ¿para qué vas a hablar? Es especulativo. El futuro no es un tema de conversación. Es decir, salvo para los fanáticos. Es decir, los fanáticos sí que hablan mucho del futuro, ¿no? Del paraíso y de lo que se va a construir y demás. Pero la gente que no queremos un paraíso en la tierra, que no nos vamos a inmolar y que no estamos pendientes del advenimiento de ninguna ninguna deidad, pues lo que tenemos sobre todo es el pasado y jugamos con él. Y el pasado nos condiciona y estamos siempre. No somos una sociedad especialmente pendiente del pasado. Todas lo han sido. Fíjate, a los romanos, que era una sociedad que cambiaba poco, porque era muy conservadora, sí. Pero estaban muy pendientes de los dioses del lar, ¿no? Tenían sus dioses públicos, compartidos por todos, y luego cada casa tenía sus dioses del lar y rendían culto a los muertos de cada casa. Y creo que eso lo seguimos haciendo en muchos aspectos seguimos siendo romanos, ¿no? Y si no indagamos en el pasado, ¿de qué vamos a escribir? ¿De qué vamos a hablar? Nos pasamos hablando del pasado siempre. Pero, por ejemplo, me iba más a lo que le he escuchado a alguna gente decir, no, en los años 80, por ejemplo, Franco estaba mucho menos presente en la conversación pública y publicada que ahora. Sí, y es normal. Y es normal que no lo estuviera porque había una memoria muy reciente y había unas ganas de olvidar tremendas. Eso es normal. La memoria se va asentando conforme pasa el tiempo. Tú cuando acabas de pasar un trauma o sea, una sociedad acaba de pasar una dictadura tan larga, y que había afectado tanto a la vida de todos los españoles, cuando se deshace esa dictadura, lo que prima son las ganas de juerga. Es evidente. O sea, ahora no me voy a poner a estudiar y a sacar al abuelo del Arcón y a ver, no, ahora toca fiesta. O sea, vamos a celebrar, ¿no? Y entonces, claro, son unos años en los que Franco evidentemente no estaba tan presente. Fíjate que en el año 86, cuando se cumplen el aniversario de la Guerra Civil, el gobierno pasa de puntillas. Es decir, no hace fastos. Los fastos han venido después. Es decir, o sea, el interés público por la memoria ha venido después. Y es ese libro donde cuenta sí. varias cosas sobre esos años. Ahora hablaremos del PSOE y de González y demás. ¿La ficción te interesa cuando se construye para los mitos de los países? Eso te interesa, los mitos nacionalistas, los mitos, el falseo de la historia que es necesaria para todo país, ¿no? El mentirnos a nosotros mismos para construir una ficción con la que tener una serie de leyendas y de epopeyas y de cantares y demás. Me interesa siempre que somos conscientes de que esos son mitos. Que no siempre lo somos. Claro. O sea, cuando alguien se lo cree está tarao. Evidentemente son mentiras funcionales. Son mentiras que sirven pues, para quedar un día, el Día Nacional de lo que sea, a juntarnos todos, a beber y a reírnos y a crear un sentimiento de la comunidad, ¿no? Pero en el momento en el que uno se cree realmente que San Jorge mató al dragón, está perdido. Es decir, o sea, tenemos que tener claro lo que pasó en Covadonga y la batalla de Guadalete y demás, que son construcciones históricas, ¿no? Y que sirven pues, para crear folclore y para jugar sobre ellas como tema y variaciones, para que luego
vayamos pensando sobre nuestro país y a mí me gustan los mitos, me interesan mucho los mitos, sobre todo en su refutación. Me interesa mucho la gente que escarba en la historia y nos descubre que todo lo que queremos saber sobre el país es mentira. Y eso a mí me pirra, ¿no? Creo que hablaba en La España vacía del caso del hacha de Lincoln, que es maravillosa, que es un hacha que se conserva creo que en el Museo de Chicago, no me hagas mucho caso, pero creo que es en Chicago. Entonces, sabéis que Lincoln, cuando hacía campaña electoral, iba con el hacha, y además era un hacha que usaba en los mítines, y decía, con este hacha derribaré la tiranía. Sí. Y decía, no, iba con el hacha, y hay estatuas de Lincoln con el hacha, ¿no? Era un tío de campo, era un tío... Está Lincoln con el hacha y Milei con la motosierra. Eso es. Era el antecedente de la motosierra de Milei, ¿no? Además, Lincoln también tenía pelazos. Sí, yo creo también. No sé si va bien la comparación de Milei con Lincoln, pero entonces ese hacha, se supone que ese hacha está guardada en el Museo de Historia, y cuando preguntan a los del museo, pero es el hacha original de Lincoln, dice, bueno, tanto el mango como el filo han sido reemplazados varias veces, pero sí, es el hacha original, claro. Bueno, pues esa es la historia, esa es la tradición. O sea, cuando te preguntan, ¿pero esto es verdad? Bueno, sí, o sea, nos lo hemos contado ya muchas veces, esto se ha remozado, esto realmente, el Cantar del Mío Cid se escribió 200 años después de los hechos sucedidos, pero bueno, sí, más o menos vamos tirando, con esto funcionamos, ¿no? Y esas son las ficciones que construyen los países. Los que hablan de Don Pelayo como si se lo creyeran de repente, Don Pelayo, y hablan con ese orgullo, henchidos de emoción. Digamos que deberían no hacerlo. Deberían ser conscientes de... Deberían ser conscientes que probablemente Pelayo no existió. Decir, o sea, pero esto como los Reyes Magos, estas cosas, claro. Sí, es que los mitos... No, los Reyes Magos sí que existen, eso sí. Los Reyes Magos sí, es verdad. Sí, eso sí. Eso sí es verdad. Los Reyes Magos sí, has estado bien ahí. Con lo que sabes sobre Alemania y España, ¿hay mucha diferencia en cómo trata un país el pasado y cómo lo trata otro, o no lo hay? Bueno, sí las hay en el sentido de que cada uno encuentra su discurso, su manera, su forma, pero no creo que todos los países que han tenido un pasado sucio, como decía el historiador Álvarez Junco en un libro maravilloso de qué hacer con un pasado sucio, todos los países que han tenido un pasado sucio y todos los países con una historia lo suficientemente larga lo han tenido, tienen problemas para asimilarlo, para digerirlo, para tratarlo y para mirarlo, ¿no? Porque es un espejo incómodo, es algo que afecta a las familias de cada cual, o sea, a nadie le gusta que le digan que su abuelo fue un asesino, o sea, y además porque uno no cree que su abuelo fuera un asesino, y el que era un asesino para unos es un héroe para otros, y esos pasados siempre son dolorosos y siempre son esquivos y siempre son difíciles de manejar. Alemania, al ser derrotada, si Alemania no hubiera sido derrotada, otra cosa, pero claro, Alemania debe todo haber sido derrotada y haber estado dividida. Entonces se ha visto confrontada con su pasado de una forma que otros países no lo han visto, no lo han hecho, ¿no? Han tenido que atravesar procesos de desnazificación, ha tenido que pasar por procesos de crítica a esa desnazificación. Han habido varias generaciones que han ido enfrentándose unas a otras sobre ese pasado y echándoselo en cara, ¿no? Eso ha pasado en Francia, eso ha pasado en Italia, eso pasa, los pasados están vivos siempre, y pasa evidentemente en España, pero no creo que haya países más hipócritas que otros, ni países más donde las cosas se hagan peor. Creo que estos procesos son siempre complicados, siempre son traumáticos, siempre generan mucho dolor y mucha polémica, y son muy largos. Son muy largos y afectan a la intelectualidad, afectan a la política y afectan a la gente común y afectan a todos los aspectos de la esfera pública, ¿no? Con lo cual, cuando se dice que España no ha digerido el franquismo, pues es que Alemania tampoco ha digerido hasta cierto punto el nazismo, ¿no? Es que esta digestión siempre se queda ahí, siempre repite. Y siempre está ahí. aún seguimos digiriendo el franquismo, a Franco. Estamos diciendo el franquismo y la guerra civil, probablemente sí, pero porque todavía es un trauma muy duradero, y es un trauma sobre el que todavía hay muchas cosas que decir, y todavía tenemos, o sea, es normal, es perfectamente normal. No hablamos ya del trauma de la guerra de la independencia, ese trauma está periclitado, eso es historia muerta. ¿Por qué? Porque han pasado otras cosas después. O sea, la única forma de que dejemos de hablar de ese tiempo es que pase el suficiente tiempo para que opere el olvido, o, que es lo que suele pasar, que otro suceso
y equivalente en trauma y en dolor, lo acapare, lo supone. O sea, una segunda... las guerras civiles se olvidan cuando llega otra guerra civil. Entonces dejamos de hablar de esa guerra civil para hablar de la siguiente. Mientras tanto, ahí estamos. La guerra civil de Estados Unidos todavía es un tema de conversación, todavía es un elemento divisivo y todavía explica en buena medida las tensiones que se viven en Estados Unidos entre el sur y el norte. Y han pasado más años. Y han pasado más años. Un poquito más de años. En los alemanes, hablas de esos alemanes del Camerún, de esas colonias que se forman en ciudades como Zaragoza. Quiero traérmelo al presente. Ya sabes, nuestra manía de los periodistas por traerlo al presente. La inmigración sigue siendo un tema importante en Europa y en España. Y también peliagudo sobre el qué hacer y el cómo hacer, y con los que están y con los que van a venir, y con los menores y con los adultos. Y es un tema donde medir un poco las palabras. Claro, tú has llegado no sé si a un análisis sobre si ahora mismo, en el momento en el que estamos ahora mismo en España, si hemos perdido la vista de... no sé si de compadecernos, pero sí de ponernos en la piel del inmigrante, del que viene desde afuera, o hemos perdido, o el discurso sobre la inmigración se ha descontrolado completamente, o se ha ido hacia temas que no tienen que ver. ¿Cómo notas la conversación pública en España sobre la inmigración? Creo que hasta ahora se movía en términos bastante sensatos y bastante poco histéricos. Hasta ahora, ¿eh? Creo que éramos una rareza dentro de Europa donde la inmigración es un elemento distorsionador en fin, y que radicaliza muchas posturas y que está creando muchísimos problemas políticos, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero creo que hasta ahora lo llevamos bastante bien. Y creo que la prueba es que además la sociedad española no ha tenido, no ha habido unos problemas de guetos, ni de conflictividad social, ni violenta como ha habido en otros países y como ha habido en otros lugares, ¿no? Creo que lo hemos llevado con bastante más naturalidad y lo hemos gestionado bastante bien hasta ahora. Creo que estamos empezando a errar el tiro. Creo que estamos histerizando y politizando demasiado ahora un asunto sobre el que me parece que si no había un consenso, desde luego no había una opinión radicalizada, ni un racismo ambiental, ni una xenofobia especialmente evidente. Y creo que está empezando a verla ahora. Creo que sí, que se está utilizando, se está llevando el discurso a terrenos verdaderamente peligrosos. Y equiparables a lo que se vive en Francia y a lo que hemos visto en Alemania y a lo que se vive en Italia, que hasta ahora no era así en España. España era muy rara en eso, pero lo estamos viendo. Decía Soto Ibars en esa entrevista hace unas semanas que le preocupaba que el tema de la inmigración en España se lo hubiesen quedado los nacionalistas, más que la extrema derecha o los nacionalistas. Y decía que la izquierda había abandonado ese tema, ese asunto. No sé si eso se lo compras o no a Soto Ibars. No, porque creo que cuando se dice eso se está forzando a la izquierda a tomar unas posiciones que no sé muy bien exactamente qué posiciones son. ¿De qué estamos hablando? Creo que a veces estamos falseando el debate, porque lo que sucede aquí cuando se trata de inmigración es que hay una enorme manipulación de las cifras y de lo que supone el fenómeno en muchos aspectos, y una exageración para establecer un discurso de miedo. Entonces, que hay un sector de la población preocupada, pues igual lo que hay que hacer es poner cifras a lo que está pasando y decir, bueno, es que igual hay cierta paranoia. Igual estamos exagerando, o igual hay gente que está exagerando mucho determinados fenómenos y determinadas presencias y determinadas cosas que luego no son así en realidad. Y deberíamos poner los datos y las cosas en su sitio, ¿no? Y no hacer tanto caso de discursos totalmente inflamados y exagerados. Pero es muy difícil entrar en ese discurso. Es decir, que cuando dicen que la izquierda no entra ahí, ¿en qué sentido tiene que entrar? ¿Cómo? O sea, yo no sé muy bien qué hay que hacer. Estar refutándole a los racistas todo el rato lo que ellos dicen. Porque sabemos perfectamente, además, que ante una creencia y un agravio y un miedo, los datos dan igual, generalmente. O sea, es una batalla perdida de antemano. Entonces no sé muy bien qué es lo que se está exigiendo, ni a qué
preocupaciones tiene que responder la izquierda y qué parte del electorado ha perdido por eso. Yo no lo veo nada claro. Sí, creo que eso es una equiparación de lo que ha sucedido en Francia con el Frente Nacional y que tiene que ver con el contexto político y social exclusivo de Francia y que es muy difícil de trasladar a España en ese sentido. Hablemos un poquito más sobre el presente, pero también sobre política española. Además, como tú eres un buen analista de la política española, por ejemplo, con este ensayo de contra la España vacía, o por ejemplo, con el último de los últimos libros, que es este libro que ahora ya se está llevando a... Están en ello, lo que pasa es que esto va muy despacio. Están en ello, sí, o sea, sí. A serie. Sí, bueno, compraron los derechos, están en ello, sí. Pero vamos, no sé cuándo saldrá. Un tal González, lo vaya a llevar a serie. ¿Quién era de Felipe González? O sea, no sabemos. No, y además yo me desentiendo, ya me dirán. Yo no participo. Pero no hace ni el guión. No, que va. Nada, el que la adapten otras personas. Nada, de lo demás, no, yo no sé hacer guiones, no podría hacerme. Pero a lo mejor como asesor de, oye, tú esto cómo lo ves. Nada, te desentiendes. O sea, si me llaman y me dicen, pero yo en principio estaré en mi casa y seré un espectador. Bueno, como hablas también de política y de actualidad y demás en las columnas del País, ¿cuál es tu ánimo con la política española actual? Que es una pregunta muy oceánica, pero que puede ser respondida. Pues estoy, creo que cansado de momentos decisivos, cansado de últimas horas. De últimas horas, de la tensión constante, de que todo sea un todo o nada. Estoy fatigado de polémicas que parecen muy inflamadas y que duran muy poquito espacio y tienen mecha muy corta, ¿no? y que realmente lo que hacen es desgastar el debate público constantemente. Creo que tenemos un peligro, a mí me desasosiega porque creo que sí que hay un peligro de deterioro profundo, no ya de las instituciones formales de la democracia, que ya están bastante deterioradas, como del debate de la esfera pública. Creo de la calidad de lo que discutimos y de lo que hablamos. No, creo que estamos muy pendientes de gilipolleces constantemente. Y nos vemos forzados a opinar, los que estamos opinando siempre, forzados a opinar muchas veces de cosas que tienen un recorrido y un interés mínimo, pero que parece que en ese momento son cuestiones de vida o muerte, y siempre estamos en un grado de excitación que es totalmente insoportable para una sociedad. Y a mí eso me agota, o sea, me provoca un agotamiento enorme. Me gustaría que llegara un momento de cierta, si no de calma, un poco, que bajáramos un poco el listón y pudiéramos debatir con sensatez cosas de un poquito más de largo alcance. O sea, de la sociedad en la que vivimos y que podamos contrastar ideas de qué sociedad queremos. Porque yo, por ejemplo, una cosa que echo de menos es saber qué carajos piensan los políticos. No tengo ni idea de qué piensan los políticos. O sea, sé a quién odian, sé cómo se llevan mal, sé las estrategias que tienen para mantenerse en el poder, las estrategias que tienen para desgastarlo, pero no sé qué piensan, no sé qué idea tienen de cómo debería ser este país, de cómo, en fin, de si debemos ampliar derechos sociales, si no debemos, qué opinan sobre la inmigración. No tengo ni idea. No tengo ni idea de qué opinan sobre las grandes cosas. Creo que hay una improvisación constante y no sé, pues hemos visto en algunos de los últimos meses o de las últimas semanas cosas de actualidad. Pues yo no creí nunca que vería a un gobierno socialista de coalición con la izquierda poscomunista debatir una medida moralista restrictiva como el pasaporte, y no creí que fuera a haber a un partido conservador con ascendencia bastante cristiana y con apoyos cristianos poniéndose en contra de una medida moralista apoyando el porno directamente. Entonces, bueno, digo, paraos a pensar dónde estáis cada uno y qué estáis defendiendo, porque creo que estamos todos desquiciados. No sabemos qué pensamos unos de otros, ¿no? Y me gustaría saber qué se esconde detrás de la cabeza de los candidatos, porque solo veo cabezas, candidatos y luchas por el poder y estrategias y tácticas a corto plazo, pero no veo proyectos de nada. No sé qué piensan. Iba a decir, bueno, da igual un poco lo que piensen, porque hoy piensan una cosa, te la dicen, y el día de mañana dirán la contraria y porque no hay discurso ni un proyecto. Y me gustaría decir, bueno, ¿qué hay detrás de cada cosa? No parece haber nada, más allá de una confrontación por el poder y un tacticismo más o menos grosero. Como pijo progre, ¿tú estás cabreado con esta izquierda? Yo ya ni la... O sea, ¿con la izquierda con cuál? Con la izquierda
Hay varias. O sea, decir izquierda gubernamental. Izquierda que... Bueno, izquierda. Pero hay dos, Claro. como poco dos izquierdas, Como en poco. realidad más, podían ser Bueno, hasta 7. izquierda la socialista de Sánchez. Claro, es que es una izquierda que también te habla de la, ¿cómo es? La financiación singular de Cataluña, con este tipo de cosas que a veces dices, ¿pero cómo? Si hablas del PSOE, sí, solo con hablando, que es lo que te decía antes de los proyectos. Sí, yo creo que a ver, enfadado tampoco porque, o sea, no... Yo creo que deberíamos dejar de plantearnos los debates también en términos de enfado y demás. Deberíamos tener un debate más sosegado. ¿Cuál sería para ti la palabra? Me parece triste. Estoy triste porque creo que el PSOE ha intentado, o sea, y con el proyecto personal de Pedro Sánchez, para poder mantener la existencia del PSOE y no desaparecer como ha desaparecido en Francia o como parece que va a desaparecer en Alemania, como ha desaparecido en otros países, para poder mantener la estructura orgánica del partido y el poder, ha renunciado a su proyecto socialdemócrata. Ha renunciado a la centralidad y ha renunciado al carácter que tenía el PSOE desde la transición, que era el intento de ser un partido de mayorías, ¿no? Ya es un partido de parte. Es un partido que intenta ser de parte y que se conforma con un espectro ideológico muy reducido de la población, ¿no? Y creo que eso se ha dejado huérfana a mucha gente. Y con la izquierda que hay a la izquierda del PSOE, pues a mí me parece... sí me enfada porque creo que representan una parte importante de la sociedad española a la que han fallado mucho. A la que han jugado con unos juegos intestinos de poder y con un infantilismo tremendo y han desaprovechado un capital político enorme que podían haber conducido, que podían haber dado una representación a una parte de la sociedad española, que es una parte de clases medias, por cierto. O sea, la izquierda del PSOE en España no es una izquierda obrera. Es la izquierda formada por profesores de instituto, por enfermeras, por médicos, por ese tipo de gente que eran los que formaban antes Izquierda Unida y antes el Partido Comunista, ¿no? Pues ese grupo, que es un grupo que existe en España y que necesita una representación, se la han hurtado. Se la han quitado por completo. O sea, han desarticulado su forma de movilizarse y de representar políticamente. Pero por los temas que más intentan exaltar ellos, dices, o por las cuitas personales que hay. Sus cuitas personales. Porque no han sabido gestionar, han destruido la única organización que tenían, que era Izquierda Unida, y la han sustituido por una serie de marcas personales y de discursos de nuevo de muy corto recorrido, muy especializados y con obsesiones muy propias más de la izquierda americana radical que de los votantes tradicionales de Izquierda Unida aquí, que lo que son unos socialdemócratas un poquito plus. Es decir, que realmente lo que querían era tener una seguridad social potente, o sea, querían tener un Estado social fuerte, es lo que siempre han reclamado. Y han sustituido ese discurso, que era lo que reclamaban sus votantes, por una serie de jerga ininteligible propia de los campus universitarios, que no interpela a prácticamente nadie en este país, ¿no? O sea, que igual hablar del Black Lives Matter en vez de la vivienda, o hablar más de ese tema que de otro, que a lo mejor el votante de Izquierda Unida o de Podemos o de Sumar, dices, pues igual no... O el votante o la persona que podría aspirar a votarle dice, pues igual ¿para qué? No, es que probablemente no haya habido nunca un divorcio tan grande entre los votantes y los dirigentes como desde lo que... Esto es el tsunami que provoca Podemos y que provoca Pablo Iglesias. O sea, Podemos genera una organización guiada por un grupo que yo creo que en su mayoría son bastante cínicos y son intelectuales, son unos intelectuales que absorben una serie de discursos muy específicos y muy propios de la discusión americana y se dirigen a un electorado tradicional que lo único que quieren es que el centro de salud de su barrio funcione. Es decir, que lo que querían era eso, básicamente, ¿no? Y entonces hay un divorcio entre esos dirigentes y su base y sus seguidores que ha hecho que reviente todo ese espacio político. Bueno, espacio, mira, uso ya la propia jerga que dice Yolanda Díaz, que no me gusta nada, ¿no? Hace que todo ese espectro político que en España existe y creo que políticamente siempre ha sido determinante, ha sido minoritario, pero importante, pues esté totalmente
como vacas sin cencerro, ¿no? Y creo que eso es malo para el país en general. Creo que un grupo de gente, que en general son gente decente, que lo que quiere es tener un país con unos mejores servicios públicos y una buena educación pública y una buena sanidad y demás, que básicamente es lo que quiere, que se encuentren totalmente desasistidos, no es bueno. Es decir, no es bueno para España. ¿No crees incluso también que a lo mejor hay un momento de que gente que puede estar cercana a postulados de izquierdas, y pues yo creo que hay una grandísima parte de la población en España que compra esto de pues mejores servicios públicos, pues que los trenes lleguen... Yo lo compro, yo soy bastante estatalista. Por eso digo, ¿no? Que los trenes lleguen a su hora, que el médico te atienda bien, pero hay un divorcio en eso, porque la izquierda no acaba de encontrar ese discurso, ¿no? Porque está como a otras cosas, a otras peleitas, y lo vemos muy bien desde fuera, pero ellos no sé por qué no lo ven desde dentro. Pues de nuevo por lo de Madrid y fuera de Madrid. ¿Tú crees que es por eso? ¿Es porque tenemos una izquierda a la izquierda muy de Madrid? Sí, ten en cuenta que esa izquierda solo existe orgánicamente en Madrid. Bueno, pero Yolanda Díaz decía, siempre habla de un biquiño. Siempre está con el biquiño. Pero no tiene ninguna fuerza en no, si Galicia. No la han votado ni en su pueblo. Nada, no la han votado nada. O sea, esa izquierda solo existe en Madrid. Y existe en Barcelona con los comunes. Entonces, es una izquierda de élites urbanas, universitarias, y que interpela y se dirige a las asociaciones de élites urbanas universitarias. Y ha dejado, o sea, cuando hablan del pueblo y hablan de la gente, no sé si han visto al pueblo o la gente alguna vez, porque para eso hay que salir de Malasaña algún rato. Es decir, no. Y lo de no comprarle quizá toda la mercancía a los nacionalistas de derechas, también en Cataluña, digo. Claro, pero eso es una cuestión puramente táctica, es una de supervivencia absoluta. Realmente no le están comprando votos, no discurso. Sobre Felipe González y Pedro Sánchez, tú escribiste un tal González, del que dijo Iñaki Gabilondo, pongo aquí, del molino mira donde nadie mira y por eso ve lo que nadie ve. Esto lo diga Gabilondo, no está mal, ¿eh? No está mal. Sobre Felipe González, que es un libro que a mí me parece interesantísimo, sobre la figura de la persona política que viva, que más viva y aunque estuviese fallecida, esperemos que no lo sea. No, pero pues cambiaría mucho el discurso. ¿Cambiaría mucho, tú crees? Muchísimo. Cambiaría muchísimo. Sí, sí, yo estoy convencido de que poco más de la mitad de la gente que me ha escupido por este libro, si Felipe González estuviera muerto, no me hubiera aplaudido. Estoy convencido. Te quiero preguntar por González. Cambiaría un montón. Antes de preguntarte por González y Sánchez y en qué se parecen o en qué ves tú crees que... Porque hay una diferencia en eso. ¿Por qué hay esa insistencia en determinada gente en decir que Felipe González es de derechas? Constantemente. Dicen, es que se ha pasado a la derecha. Es una persona de derechas. Porque dice alguna cosa de derecha, eso es verdad. ¿Pero tú crees que se ha pasado a la derecha? Es como algunos aseguran, dice, ya no está, se ha pasado a la derecha. No, ¿Se ha vuelto más conservador? No diría, creo que sí puede haberse vuelto un poco más conservador, no digo yo que no, pero no creo que en lo esencial, creo que sigue defendiendo los mismos postulados que defendía cuando gobernaba, más o menos. Creo que lo que se ha movido hacia la izquierda ha sido el Partido Socialista y ha sido parte de la sociología del país de la sociedad del país que le apoyaba. Creo que el país se ha desplazado. Probablemente Felipe González se haya movido un poquito a la derecha, pero no especialmente. O sea, se ha movido un poquito, pero el país sí que se ha movido mucho hacia la izquierda. Entonces ya no hay posibilidad de comunicación, ¿no? Aunque no sé si Felipe González se presentara a las elecciones, no sé lo que sacaría. Yo sospecho que no mucho. No creo que... No ya ni los 200 diputados. Pero creo que el tiempo de Felipe González ha pasado. Es decir, de Felipe González político. Es decir, Felipe González es un ciudadano y puede opinar y es libre perfectamente, y además es una persona muy relevante y una figura histórica, y es normal que diga lo que quiera y es normal que se le ponga un micrófono delante y que se aprovechen todas las oportunidades que se tengan de escucharle y de darle voz, ¿no? Porque no todos los días se puede escuchar a una figura histórica de una talla tan grande. Es como tener a Azaña hablando, ¿no? Es como tener a un tipo... es oír a la historia, ¿no? Y hay que aprovechar todas las circunstancias. Pero habla como un ciudadano particular. Es decir,
Creo que su tiempo político ya pasó, su tiempo político está, y la forma, el tiempo en el que tenía un idilio con España terminó en los años 90. Y yo por eso en este libro, Gonzalo González, me centro en el González político, en el González que ha dejado una huella en este país, ¿no? El hecho de que ahora salga hablando y enfade a unos y otros le aplaudan es totalmente irrelevante. Para el legado, para el legado de Felipe González y para lo que significa su figura. ¿Se parecen mucho o en qué se parecen González y Sánchez? Siendo más conocedor, entiendo, de Felipe por todo lo que lo has estudiado, más que de Sánchez, pero bueno, en Sánchez, como lo vemos todos los días. Pues se parecen en la osadía, ¿no? En la forma de lanzar órdagos y ofrecer ultimátums y todo nada, ¿no? Tener en cuenta que Felipe González, antes de ser presidente de gobierno, en el 82, había dimitido 4 o 5 veces. Es decir, o sea, siempre tenía una estrategia de dimisión, que unos creían que era estrategia, otros decían que era sincera, pero siempre era alguien que llevaba toda la política al límite. Lo llevó en el 86 con el referéndum de la OTAN, lo hizo a su partido, lo llevó al límite muchísimas veces, a España la llevó al límite, porque era un tipo que arriesgaba absolutamente todo. Y en eso se parece a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es alguien que lleva también todo al límite. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no tiene un contenido ideológico detrás. Felipe González tenía muy claro, sin ser un intelectual, creo que a diferencia de otros líderes socialdemócratas como Mitterrand o como Willy Brandt, Mitterrand su némesis y Willy Brandt su maestro, sí que tenían un discurso intelectual potente y una idea, eran pensadores políticos. Felipe González no ha sido un pensador político, pero sí que tenía claro qué es lo que quería hacer y cuál era la ruta de la modernidad de su proyecto político, ¿no? Eso no. Y entonces, como él tenía claro hacia dónde quería llegar, podía permitirse poner sus estrategias radicales al servicio de ese proyecto, ¿no? Lo que no se le puede reprochar a Felipe González es que lo hiciera solo por mantenerse en el poder. O sea, que el poder no era el único objetivo que tenía Felipe González a la hora de de plantear sus órdagos y sus todo a nada, sino que él creía que formaba parte de una estrategia para poder desarrollar su proyecto político de modernizar España, ¿no? No creo que Pedro Sánchez tenga un proyecto político en mente en ese sentido, pero sí se parece a Felipe González en la osadía y en la forma que tiene de echarse para adelante. Incluso dicen, bueno, Pedro Sánchez es socialdemócrata, bueno, según depende. Depende del momento, depende de si le conviene. A veces puede ser más liberal, o puede ser, como tú dices, más conservador. Bueno, le hemos visto defender una postura y la contraria constantemente y volver otra vez según lo que convenga en cada momento. Sí, tiene una gran dosis de oportunismo y esto enfada mucho a los partidarios de Pedro Sánchez. Y yo a mis amigos que son más cercanos y más sanchistas, les enfada mucho que se hable de Pedro Sánchez en estos términos como si fuera un cínico, pero es que a mí me cuesta mucho ver más allá de ese cinismo, ¿no? Yo creo que en su política ha primado fundamentalmente la supervivencia, sí, totalmente, más allá de tener una estrategia, una idea de qué va a desarrollar, qué quiere para el país y para qué quiere el poder. Si yo tengo muy claro que Pedro Sánchez, y no solo Pedro Sánchez, tengo muy claro que quieren el poder, lo que no sé es para qué lo quieren. O sea, y Felipe González sí que sabía para qué lo quería. O sea, lo tenía muy claro que lo quería, pero sabía para qué lo quería. ¿Podías estar de acuerdo? No. Pero lo quería para algo. No lo quería solo para vivir en la Moncloa. No sé. ¿Y tienes la intuición de que a lo mejor quizás Sánchez? Hombre, creo que también hay... O sea, tampoco es una cuestión shakespeariana solo de tener el poder. Creo que sí que... Pedro Sánchez y los dirigentes del PSOE que le acompañan, creo que creen que están en el lado correcto de la historia y que están haciendo lo mejor que se puede hacer por el país. Creo que lo tienen claro, que creen que el país sin ellos sería peor. Pero no veo que haya un desarrollo de un pensamiento. O sea, no veo a quién citan, cuáles son sus referentes, ni qué es lo que quieren hacer con el país. Porque solo hay una improvisación, no hay un proyecto legislativo, no hay... O sea, me gustaría decir, bueno, vale, puedes ser oportunista, puedes maniobrar todo lo que tú quieres para poder tener el poder, pero dime para qué lo quieres. Dime qué quieres hacer con eso luego. Porque tener poder solo no es un proyecto político. Ahora que estamos ya en verano, conviene descansar, ¿no?, de la política.
¿Tú vas a descansar de la política? ¿O eres de los que no descansan? No descanso. No, tú sigues sigo escribiendo, sigo escribiendo cositas. No desconectas, no hay un momento que dices... No, porque entonces si hiciera eso, parecería que el columnismo es un trabajo. Entonces, o sea, y yo no quiero llevar a ese equívoco, ¿no? A decir que el columnismo es un trabajo como otro cualquiera. No, o sea, creo que es otra cosa, es una forma de participar en el debate y demás. Y bueno, no sé, yo creo que cerrar las columnas en agosto yo nunca lo he entendido. Nunca. O sea, que me parece muy bien que la gente cierre en agosto, pero no. Ojalá pudiera cerrar todo en agosto. Yo soy autónomo y no he hecho parte, bajo un poco la rendija, pero no del todo. Vale. Pero conviene, ¿cómo iba a decir? Despolitizarnos un rato. Es así. La intención mía, o lo que yo intento preconizar, es despolitizarnos un rato en verano. Pero yo me despolitizo constantemente. Vale, bien. Yo no estoy hablando de política todo el tiempo, tengo muchísimos otros intereses y tengo muchas otras cosas, y con amigos muy politiqueros hablamos de política y hablamos de muchas otras cosas. Yo cultivo, yo no vivo en un país tenso y ni vivo ahogado por la tensión política, ni discutiendo con amigos por esto. En absoluto. O sea, yo creo que he conseguido que mi vida esté bastante despolitizada en muchos sentidos. No eres como esos periodistas que siempre están todo el día hablando de política, ¿no? Puedo hablar mucho, pero como deporte, quiero decir, porque me gusta. O sea, pues igual que a la gente que le gusta, la gente que es muy futbolera y le gusta mucho el fútbol, no deja de hablar el fútbol en agosto. Pues bueno, nuestro lo mismo. No deja de hablar porque en la Liga no hay fútbol todos los días. Hay fútbol constantemente. Si la Liga empieza en agosto ya. Pero no hay política también, si ahora el Congreso de los Diputados casi no cierra. ¿Verdad? Si Sergio del Molino es un hombre que no descansa. Aparte, me gustó mucho artículo que decía, aquella columna que decía, no, sí, me lo paso bien trabajando. Yo quiero seguir trabajando. No me agota. Vivimos agotados, a mí no me agota. Yo quiero seguir escribiendo, preparando cosas, estando agobiado. Es un modo de ejercer el apostolado del periodismo. Bueno, de la vida en general, también es una forma de entender la vida, ¿no? Es que ahora parece que si te gusta mucho tu trabajo y te vuelcas mucho en él, parece que eres un idiota que se explota. Digo, bueno, no, que yo no me siento idiota, yo estoy a gusto, lo hago por propia voluntad, que soy autónomo. ¿Estás ya preparando algo? Estoy pensando algo, todavía no me he puesto a escribir, pero sí estoy pensando. Bueno, del autor de Un tal González, del autor de Contra la España vacía, te llega un nuevo libro que se llama Los alemanes. Ya ha llegado hace meses, pero hoy ha venido al Purgatorio a Tío Objective a presentarlo, a hablar un poco de los alemanes y de la actualidad y de todo lo demás, que además es uno de los grandes placeres que tenemos aquí, que es charlar un rato y casi no hacer entrevistas, sino una especie de charla en la que hemos tocado desde los hijos hasta Felipe González y demás, y el pasaporte también. Y demás, Sergio, que como siempre un placer. Muchas gracias, Carlos. Que con Dios. Muchas gracias. Y que vaya bien. Gracias. A ti. Un placer.